¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras, estamos aquí un jueves más compartiendo historias, cuentos y mucho contenido. Hoy 13 de octubre del año 2022, ya estamos casi a mitad del mes de octubre. Carolina, hola, ¿cómo estás? Antes que todo, ¿verdad? Saludo a todos y sí, tienes toda la razón, ya prácticamente vamos a mitad del mes de octubre, ya en ese último trimestre del año. Ay, no, a mí me pone entre un poco estrésico y sentidos encontrados. Sentimientos encontrados, eso mismo es. Así que bienvenidos a este programa, ¿verdad? Como siempre, agradecidos a la Pontificia Universidad Católica por este espacio fabuloso que entre la universidad y Piari de Puerto Rico, y obviamente nuestros queridos amigos, ¿verdad?, de aquí de Católica Radio, que permiten que podamos desarrollar un contenido, ¿verdad?, para la familia, ¿verdad?, pero especialmente también para nuestros niños. Y nos pueden encontrar a través de Católica Radio, catolicaradiopr.com, y también a través de todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica y su aplicación de streaming favorito. Yo creo que nos pueden encontrar a través de Mundo de Palabras. Carolina. Así mismo, y hoy le tenemos una información muy importante que es, debemos recordar, sobre todo ahora que ya vamos, gracias a Dios, saliendo un poco de esto de la pandemia, pero que ha tenido un efecto muy marcado en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nosotros mismos los adultos. Eso es así. Esta semana, precisamente también acá en la universidad, se estuvo conversando y ha salido publicado varias notitas respecto a la salud mental, porque esta semana es la semana en que se hace conciencia, ¿verdad?, sobre el tema de la salud mental. Procuramos siempre estar pendientes de la salud física, ¿verdad?, porque tenemos una dolencia, porque nos duele algo, ¿verdad?, y nuestros niños pues no son la excepción, ¿verdad?, los llevamos al pediatra. Sin embargo, cuando se trata de nuestra mente, de nuestro pensamiento, pues como que no lo tratamos de igual manera y hasta se etiqueta de una forma u otra que nuestros niños puedan, ¿verdad? O nos pasa hasta de adultos, ¿verdad? De que con una persona que busca ayuda a nivel psicológico o a nivel mental, pues está loquito, ¿verdad? Decimos, ay, que está loco, o yo no lo estoy ven loco, débil. literalmente, o es sinónimo de debilidad. Qué bueno que lo traigas, Carolina. Así que, y a través de la pandemia, la salud mental del mundo ha sufrido golpes y los niños no han sido ajenos a eso. La realidad es que han sido golpeados, ¿verdad?, con todo esto, que ya vamos próximo el mes de marzo del año 2023 a cumplir 3 años de pandemia. 3 años. El tiempo pasa sumamente rápido, y que la realidad es que a todos nos ha cambiado. Se han disparado los números de ansiedad, como hemos hablado hace algunas semanas atrás, producto del huracán Fiona, y le dimos algunos tips, ¿verdad?, algunos consejos respecto a eso. Pero al igual que todos, han tenido que afrontar nuestros niños el encierro, modificar sus rutinas por completo. Recién ahora estamos retomando un poco, ¿verdad?, nuestros hábitos. Es restringir el contacto, ¿verdad?, con compañeros. Los cumpleaños no se dan de la misma manera. Sí, no es de la misma manera, no se celebran igual. El compartir en familia, lo que estábamos acostumbrados, pues ha sido un cambio fuerte. Y de hecho, esto a veces se ve en el miedo. Dice, ay, es que el nene me salió miedoso, se me ha puesto miedoso. No, es que el miedo de por sí es una emoción que es propia en todos nuestros niños, pero a partir de una edad en específico se ve más marcado. Y hablamos básicamente de los 10, 12 años en adelante. Se puede elaborar esta emoción más marcada que las otras. Y en ocasiones decimos, ay, es que se me volvió nervioso, pero es que
caramba, y todo lo que han vivido ellos. Claro, y el detalle es que el manejo de la adversidad, como hablábamos hace unos programas atrás, también viene con una carga emocional. Y el miedo es natural y normal en nuestros niños porque todavía están explorando el mundo. Cómo nosotros comenzamos a combatir el miedo es a través de la exposición a muchas experiencias de la vida. Y se supone, y digo que se supone porque habemos, me incluyo, adultos que al transcurso de los años no necesariamente afrontamos todos nuestros miedos simplemente van cambiando. Antes le teníamos miedo a la oscuridad de niño y ahora pues le tenemos miedo a otras cosas, pero la realidad es que el miedo es parte de las emociones, las emociones no son ni buenas ni malas, son parte de la naturaleza humana. Sí, porque si no tuviéramos miedo, nuestra humanidad no hubiera sobrevivido. No, es que el miedo está sembrado en nuestra mente con el objetivo de protegernos. A mí me fascina el tema del pensamiento y cómo el pensamiento de por sí también forma parte, es un hábito, ¿verdad? Nuestra costumbre, nuestra tendencia, nuestra orientación a pensar de X o Y manera, y en nuestros niños no es la excepción. Cuando uno empieza a entender cómo se van formando los pensamientos, pues vamos a lograr entender un poco más, ¿verdad? Las emociones, porque se afloran las emociones que se desencadenan en pánico o se manifiestan en ansiedad y otro tipo de aspectos que se convierten en algo hasta físico. Así que es fundamental que estemos pendientes de nuestros niños, aunque es mucho más fácil descubrir, ¿verdad? Y diagnosticar pues ya aspectos particulares como la depresión, ¿verdad? O otro tipo de señales, ¿verdad? Que puedan alertar a los padres, a los maestros y a esa familia, a ese núcleo cercano de nuestros niños, por estar emocionalmente sobrecargados. Y yo creo que nuestro programa hoy, con este tema que estamos compartiendo, queremos empezar a hacer conciencia sobre que si nuestros niños, nosotros le vemos algo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos atender desde el punto de vista mental. No es que está loquito, no es que es normal, no es que sea muy extrovertido, no que sea muy introvertido. Es que, como todos, tenemos que empezar desde pequeños a crear una conciencia de cuidar nuestra mente. Exacto, y a darle las herramientas de cómo manejar esas emociones. Porque si, por ejemplo, si se identifica una irritabilidad constante, quejas sin dolores aparentes, de momento pierde el interés en los juegos, o tiene un exceso de cansancio, pérdida de peso sin razón, etcétera, pues son indicaciones que algo está mal en ellos. Entonces, no es por majadería, es porque no saben cómo manejar todas esas emociones, toda esa información que le llega a ellos de diferentes bandos, y pues necesitan de nosotros, el adulto, que le demos esa orientación, esa guía, para que ellos sepan cómo hacerlo. Empecemos siempre por, como digo yo, por los puntos básicos. El pediatra, consúltelo con su pediatra, y de ahí, ¿verdad?, los diferentes especialistas que nos puedan ayudar en el proceso. Eso es así. A veces nosotros tenemos que mirar esto desde otras perspectivas también. Vemos pues detalles de desarrollo psicomotores o cosas que nosotros podemos ver. Obviamente están los especialistas, la terapista y demás. Hágale caso. Yo digo que es importante que le hagamos caso a los especialistas, consultar. Yo creo que es importante. Así que vamos a compartir unos consejos que nos podrían ayudar a lidiar, aunque la literatura que nosotros hemos conseguido, la información que hemos conseguido, va más enfocado a prevenir lo que podría ser la depresión, ¿verdad?, en los niños. Y cuando hablamos de depresión, no es lo único, la única condición, ¿verdad?, o situación particular que a nivel mental o psicológica pueda tener un niño. Los niños sufren de ataques de pánico, de ansiedad, de pobre autoestima. Hay un sinnúmero de aspectos que tenemos que mirarlo. Y nosotros, como hemos hablado en otros programas también, cuando estamos en constante manejo de crisis, se convierte en un reto. Se convierte en un reto particular. Y tenemos que atenderlo. A mí me preocupa mucho cómo nosotros lidiamos todo esto. Exactamente, porque como siempre hemos dicho, todos nuestros niños y adolescentes aprenden mediante el ejemplo. Así que enséñeles a cómo manejar sus emociones.
nuestra actuación como el adulto de la casa, como padre, frente a lo que nosotros le llamamos las rabietas, las pataletas o los sentimientos que de momento se salen de control. Es fundamental enseñarle a cómo identificar cómo se sienten y sobre todo a verbalizarlo. Y aquí a veces nuestra cultura también a veces hace un choque por lo que a veces consideramos que es un niño contestón o malcriado. Pero es que hay que saber distinguir, ¿no? En qué momento. Así que tenga en cuenta que en muchas ocasiones nuestros hijos no logran expresar sus sentimientos con palabras. Por eso es fundamental que le expliquemos en qué consiste cada emoción. Y más importante, hacerles entender que es válido sentirla, es válido experimentarla, pero que quizás no siempre sea correcto la forma en que ellos lo están expresando. Y nosotros, ¿verdad?, con tranquilidad y naturalidad atender eso, porque si reaccionamos igualmente agresivo, ahí entonces no hay comunicación. Lo que pasa es que yo creo que nos pasa a todos. Estos consejos van para todos. Estamos hablando de nuestros niños, pero yo creo que nos aplica a todos. No sabemos cómo llamarle a las cosas. No sé cómo me siento. Si no somos nosotros los adultos que muchas veces no saben explicarnos, no sabemos explicar cómo nos sentimos, cómo le podemos pedir a nuestros niños cuando ellos apenas tienen vocabulario en muchas ocasiones para decir, para expresar lo que sienten. Así que lo primero es como indica Carolina, vamos a aprender a manejar nuestras emociones, no a controlarlas, a manejarlas. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales y a veces nosotros, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, valga la clase, los niños, se les decía que los niños no lloraban. Los niños no lloran, lloran las niñas. Como si la emoción de la tristeza o de la melancolía, para ser más específico, o de la frustración, fuera para un género, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que eso ha evolucionado muchísimo. Yo creo que habemos muchos papás conscientes de que no es así. Hay que empezar a jugar el juego de las preguntas, hay que empezar a conversar con nuestros niños, que lamentablemente es lo menos que estamos haciendo en nuestros tiempos. Así que eso es un primer elemento. Mantener una dieta balanceada, y la gente me pregunta qué tiene que ver una dieta balanceada. Tenemos la expectativa la semana que viene de hablar un poco, ¿verdad?, sobre nutrición. Acá en Católica Radio, en diferentes programas, se habla de nutrición y se habla de alimentos, pero en nuestros niños es algo muy particular, porque yo creo que cada etapa pues requiere y demanda de una nutrición distinta, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene que ver, y Carolina, a nivel de aprendizaje también se necesita mucho una buena alimentación, porque vamos, esa es la gasolina que le echamos a nuestra mente, le echamos a nuestro cerebro para funcionar adecuadamente. El consumo de azúcar, el consumo de comida no saludable, ¿verdad? Y los alimentos procesados pueden afectar de una forma u otra el consumo de agua, ¿cierto? Sí, es importante estar bien hidratados para que se puedan dar todas esas conexiones a nivel neurológico de forma efectiva. Los niveles de azúcar, que no haya ni muy bajo ni muy alto. Y también pues la comida chatarra pues no ayuda mucho. No, además de que vemos como casi siempre nuestras emociones se disparan ¿por dónde? Por nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos mal, no estamos tristes. Cuando estamos tristes, ay, me quiero comer toda una pinta de helado. No quiero, hay cosas que son, como uno dice, podríamos decir clichosas. No, pero no, nos da dolor de estómago. Lo primero, sí, cuando el te primer pones síntoma, muy nervioso, cuando un niño, cuando un niño comúnmente comienza con detalles, no mamá, no me siento bien, no papá, no me siento bien, no quiero ir a la escuela, me duele el estómago. Yo creo que hay un indicio que hay que mirarlo desde dos perspectivas, desde la visión fisiológica, ¿verdad? De que algo le cayó mal, de que no se está alimentando bien, o de algo emocional. Porque por ahí se disparan muchísimas cosas. Hay niños que padecen de gastritis y todo este tipo de enfermedades del estómago vinculadas a la parte emocional. Sí, que cuando están emocionalmente agitados o afectados, literalmente el cuerpo se le descompensa. Se descompensa. Totalmente. Y es normal.
Sí, así que otro consejo que le damos, ¿verdad? Es que mantenga una crianza positiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Reforzar ese vínculo entre padre e hijos, en el que solamente a través del amor, de la comprensión y la aceptación de tal y como somos, tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia padres, es que vamos a poder lograr una comunicación efectiva. Si nuestros niños no se sienten seguros en su propio hogar, no van a poder entonces lograr un buen trato ni establecer límites. Y es que con amor, hablando las cosas, se le puede ayudar al niño. Yo creo que fomentar la confianza. Confianza sobre todo. Culturalmente, acá en Puerto Rico, se suele construir muchas veces la relación de papá e hijo con cierto recelo de miedo, porque confundimos autoridad con otras cosas que no tienen nada que ver con la confianza. Usted nunca, papá, va a perder la autoridad dándole la confianza a su hijo de que le hable de cualquier tema, de cómo se siente, de cómo está, de que le diga la verdad. Lo hablábamos en programas anteriores. Uh-huh. Cómo nosotros podemos lograr de que nuestros niños no nos mientan, ¿verdad? Porque nos mienten porque nos tienen miedo, probablemente, porque tienen miedo a la reacción que papá y mamá van a tener con él, de que lo van a castigar. Eso no quita que en algún momento dado haya que tomar, ¿verdad? Disciplina, que sería un buen tema, Carolina, a trabajarlo y atenderlo también, como el justo balance para la parte de disciplina. Pero yo creo mucho que es fundamental una crianza a base del amor. Si el niño entiende y sabe que papá y mamá están haciendo X o Y cosas por su bienestar, porque lo ama, porque lo quiere, porque quiere cuidarlo, yo creo que no va a haber ningún problema más allá de eso. Y esto va atado, ¿verdad?, a que la vida se trata de afrontar situaciones y consecuencias. Y hay consecuencias por las cosas que hacemos y por las cosas que no hacemos. Y yo creo que es vital que le permitamos a nuestros niños afrontar sus problemas. Es difícil, se lo está diciendo un papá, se lo está diciendo una mamá, que queremos poner a nuestros hijos en una caja de cristal, ¿verdad? No queremos que nada lo dañe, que nadie le haga daño. Que nadie le haga daño. Sin embargo, esa fórmula está demostrado que no ha funcionado. Tenemos que permitir a nuestros niños, con la ayuda, con el apoyo, de la mano, pero que afronten esos problemas. Le va a ayudar a desarrollar habilidades sociales que le van a permitir adaptarse a los cambios, a ser más resilientes, aunque esa palabra en nuestro país, ¿verdad?, está un poco vetada, ¿verdad?, por eso, pero el afrontar, el saberla caerse y levantarse, de eso se trata la vida. Y nuestros niños, como decía un gran amigo, son hombres y mujeres que están en crecimiento. Son hombres y mujeres pequeñitos. Son hombres y mujeres pequeñitos que están en crecimiento, y nosotros tenemos que aprender a respetar, y que ellos en algún momento van a afrontar problemas mayores. Entonces en ese momento no van a tener las habilidades, la herramienta para poder atenderlo de una manera efectiva, de una manera eficiente. Así que ayúdelo, converse, mira, esto es una situación que hay que afrontarla, que hay que atenderla. Y yo creo que de esa manera podemos lograr y que para enfrentar eso tienes que enfrentarlo, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No estás solo. No estás solo. ¿Eh? Y muchas veces nosotros tenemos un gran reto, y es que no es lo mismo nosotros tomar su lugar que acompañar. Exacto. Y es difícil, porque no voy a decir que sea fácil. A mí como papá me cuesta mucho, porque yo creo que lo natural es entrar en posición de defensa, ¿verdad?, de su hijo, ¿verdad? Sin embargo, no estamos potenciando una habilidad que la va a necesitar papá, mamá. No vamos a estar toda la vida junto a nuestros hijos. En algún momento ellos van a tener que echar vuelo, y ahí van a venir otros problemas emocionales, y nosotros no los ayudamos en ese momento. Así que, ¿cómo ayudarlos en esos momentos de enfrentar sus emociones? Prestándole atención, jamás ignorando su estado de ánimo, y mucho menos minimizando sus sentimientos, sino que vamos a hacerle saber
que sus sentimientos, como decíamos, son importantes, son relevantes para nosotros como padres y que siempre vamos a estar allí para acompañarlos, guiarlos. No vamos a tomar las decisiones por ellos, no vamos a decirle qué hacer, sino que les vamos llevando, ¿verdad? Como mentores, como tú decías la otra vez, siendo mentores de ellos. Eso es así. Y el detalle es que llevarle el mensaje de que, por favor, los sentimientos de nuestros niños son importantes, no los minimicen. A veces uno hace comentarios, vuelvo y digo, y me incluyo, que no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Ay, mijo, ya a mí me gustaría que se fueran mis problemas. Para ese niño, para esa niña, esa situación es verdad, es igualmente importante, es grande en su mundo. En su mundo es importante. Y es una falta de consideración, porque entonces el mensaje que le estamos llevando no es que ese problema es menos o más importante, es que a papá, mamá no le importa. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy conscientes de lo que le decimos a nuestros niños y cómo abordamos esas situaciones con ellos. Así que, indicadores importantes, tenemos que prestar atención a cualquier cambio de rutina. Como ya habíamos mencionado, a veces cambia su patrón de alimento, si duermen o no duermen, su estado anímico, sus relaciones con sus amigos, si tiene o no tiene amigos, de qué manera se vincula o no. Hay niños que van a ser más introvertidos y hay niños que van a ser más extrovertidos, ¿verdad? Usted conoce a su hijo. El nivel de agresividad. Hay niños que se ponen muy agresivos o se ponen muy intolerantes. Yo creo que este consejo es importante también para los maestros, Carolina. A veces tenemos estudiantes en la sala de clase que uno ve que tienen unos cambios dramáticos. Y a veces como maestra, ¿verdad? Y ahora le hablo del punto de vista como maestra. Nos damos cuenta de eso. Cuando un estudiante está pasando por una situación, se les nota rápido en la cara, en su forma de ser. Decimos, algo le pasa a este estudiante, sus ojos no le brillan igual, no está igual de sonriente, lo hemos retraído. Así que hay que estar pendiente a esos cambios y estar nosotros como adultos pendientes a lo que decimos. Porque los niños captan todo lo que escuchan y lo que ven, y así ellos nos interpretan. Y si ya yo le veo la cara a papi, a mami, al maestro, no voy a decir nada, porque sé que está molesto y no me va a escuchar. Viene la transmisión. Yo digo exacto, que la transmisión, la proyección. La proyección, cómo transmitimos, conectamos de una manera no positiva. En tiempos de crisis, ¿verdad? Pues buscamos la manera de mantener la rutina, ¿verdad? Y buscar la cotidianidad. Hay cosas que no se pueden mantener, pero hay otras que sí, ¿verdad? La hora del sueño, del alimento, del hacer ejercicio, el espacio con familia. Son cosas que se trastocaron a través de la pandemia y que debemos empezar a retomar de una forma u otra. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir adelante. Yo creo que muchas familias nos hemos mantenido de una forma u otra aislados de una forma u otra por miedo, ¿no? Y es natural porque queremos protegernos de algo que no podemos ver, como fue el caso del virus, ¿verdad? Del COVID-19. Sin embargo, tenemos que empezar a retomar ciertas cosas por la salud de nuestros niños. Uno de los retos mayores que empezaron a discutirse públicamente fue si tenían que regresar nuestros niños o no a la escuela. Sí. Era más el daño, más el daño y el más riesgo. Dejarlos en la casa, tenerlos fuera de sus comunidades escolares, que tenerlos en un mismo salón, donde van a haber unas habilidades sociales que van a desarrollar y que bueno, el virus tenemos que manejarlo. Y obviamente este tiempo, Carolina, finalmente, ¿verdad? El uso de celulares, tabletas, se ha disparado y obviamente eso conlleva lo que es aislamiento social, baja tolerancia, frustraciones. Sí, y también moderar lo que ven nuestros niños, contenido de lo que están expuestos. Porque en ocasiones no es tanto, no, es que yo le tengo restringido el celular. Está bien, no hay problema. Pero en ese tiempo que está viendo el celular o la tableta, ¿qué es lo que está viendo? No es el tiempo necesariamente. Es lo que está viendo. Eso es así. Así que esto unos consejos que nosotros le damos y un tema que nos llama mucho la atención, que entiendo de que tenemos que discutir grandemente en estos espacios, porque papá, mamá, maestro que me escuchan, miembro de la comunidad escolar y tú niños también, ¿verdad? Que yo sé que siempre hay niños que nos escuchan. Si no nos sentimos bien,
tanto del físico como de nuestra mente, necesitamos buscar apoyo, ayuda, hablar con su maestra, con su maestro, con la psicóloga escolar, con el trabajador social, con papá, con mamá, con abuelo, con abuela. Siempre va a haber alguien que le va dispuesto a escuchar. Sí, ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Amiguitos, aquí Titi Angie con un corto cuento de los cuentos rápidos para trabajar valores de María Inés Casalá y Juan Carlos Pisano, y se titula Punto Fijo. Y oigan muy bien, porque yo sé que a muchos de ustedes le ha pasado lo mismo que a Marcelo. Pues hacía tiempo que Marcelo quería tener una bicicleta. Sus padres le compraron una y le hicieron poner las rueditas pequeñas que se usan de sostén hasta que aprendiera a mantener el equilibrio sin ayuda. Esa misma tarde salieron a estrenarla. Marcelo se subió inmediatamente y comenzó a dar vueltas y vueltas a la plaza mientras sus papás lo miraban desde lejos. El sol brillaba fuerte, pero al mismo tiempo corría un poco de viento fresco, así que estaba rico para pasear. Por eso muchos chicos habían ido a jugar a la plaza acompañados por sus familias. Los adultos se habían sentado en los bancos a tomar un cafecito y a conversar, porque en ese barrio se conocían todos, pasaban tardes agradables cuando estaban juntos. Además, no había ningún peligro de dejar a los niños correteando por el lugar. De pronto, al poco tiempo de haber llegado, Marcelo se acercó a sus padres llorando como una cría. ¿Qué pasó? ¿Te caíste?, le preguntó el papá. No, dijo Marcelo, no me caí. Lo que pasa es que esta bicicleta es una porquería. ¿Cómo que una porquería?, le dijo su padre. No será el último modelo, pero es una bicicleta buenísima. Es justo para tu tamaño, está perfecta y es la mejor que pudimos comprarte. Sí, todo eso ya lo sé, decía Marcelo. El problema es que con estas rueditas todos los chicos y chicas se ríen de mí. Eso era, no hay problema. Se las sacamos y aprendes a andar sin ellas. El papá consiguió una pinza que le pidió prestado al cuidador de la plaza y rápidamente sacó las rueditas. Una vez que la bicicleta quedó como las demás, se dispuso a enseñarle a su hijo cómo se andaba sin la ayuda de las rueditas de los lados. Pero Marcelo no quiso escucharlo. No te preocupes, es muy fácil, papá. ¿No ves que las chicas y los chicos andan sin dificultad? El papá se quedó callado, aceptó lo que él le decía y volvió a sentarse en el banco. Desde allí veía cómo Marcelo se caía y se levantaba. Se caía una y otra vez. Hubo un intento, otro más, y no alcanzaba a pedalear más de 2 veces sin caerse. Finalmente, su hijo se rindió porque se había lastimado y ya la rodilla le sangraba. El padre, mientras le limpiaba un poco y le ataba un pañuelo para que pudiera seguir jugando, le aconsejó: cuando empieces a andar, cuando empieces a correr la bicicleta, no mires para todos lados y elige un punto. Fija ahí tu mirada y de esa manera vas a poder mantener el equilibrio. Así lo hizo Marcelo. El papá le dio el primer empujón y Marcelo salió andando como los demás. Ahora,
¿No te ha pasado esto a ti la primera vez que corriste bicicleta sin las rueditas de atrás? Pero en la vida también debemos de no perder de vista lo mejor. En la vida cotidiana, ¿dónde tendremos que mirar? ¿Qué es lo que no debemos perder de vista? Amiguitos, pregúntense eso y verán que la contestación es la felicidad. Así que espero que les haya gustado este cuento rapidito para trabajar con valores. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Amiguitos, aquí Titi Angie con un cuento fabuloso y se titula El ángel del horno y es del libro Historias de Ángeles y dice así: el rey Nabucodonosor de Babilonia gobernaba un vasto imperio. Era rico, potente y peligroso. Cuando daba una orden, todos sus súbditos obedecían sin rechistar, sin protestar. Convocó a su pueblo a las afueras de la ciudad. La gente se quedó asombrada al ver una enorme estatua dorada, alta y amenazadora. Sus ojos de metal brillaban crueles a la luz del sol. Sus labios resplandecían con un gesto de permanente condena. Este era el dios que Nabucodonosor había mandado fabricar. Era como su imperio, cruel y orgulloso. Un heraldo, un soldado anunció con fuerte voz: gentes de toda raza, lengua y nación van a escuchar el sonido de trompas y tambores, de liras, cítaras y arpas. Al son de esta música adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Quien se niegue será arrojado al horno ardiente. El fuego ya está encendido. Al acabar, se oyó un gran estruendo. Eran aquellos instrumentos musicales que retumbaban como un trueno. La gente se inclinó, apretaron su rostro contra el suelo. Preferían besar la tierra que morir quemados. Solo 3 jóvenes, Sidrac, Misac y Abdégano, permanecieron de pie. Los guardias los agarraron al instante y los arrastraron ante el rey. No adoraremos esa estatua tuya, dijeron valerosamente. Nosotros somos fieles a nuestro Dios. Él nos salvará de las llamas de tu horno y de tu poder. Y aunque no lo haga, nunca nos inclinaremos ante ese montón de oro. El rey Nabucodonosor se enfadó terriblemente. «Atizad el fuego al máximo», ordenó sin piedad. «Atadlos y arrojadlos a las llamas». Con cruel deleite contempló el rey cómo Sidrac, Misac y Abdégano eran empujados dentro del horno. Estaba ansioso por escuchar el crepitar de su carne en medio del fuego y ver su rebeldía convertida en cenizas. Entonces su sonrisa se desvaneció. «4 personas caminan por entre las llamas sin quemarse», gritó asustado. «No están atados, no arden. ¿Y el cuarto?». Su voz se apagó. Quizás se había equivocado y no había una 4ª persona. Tal vez un espejismo, una llama de oro puro que brotaba de la madera del árbol de incienso que se quemaba en el horno. Pero veía una cara radiante, amable y valerosa.
¡Es un ángel!, susurró. Se levantó de inmediato y se acercó a la entrada del horno. «Sidak, Misac y Abdégano, salid». Los 3 jóvenes surgieron de entre el humo. Estaban completamente sanos. El ángel desapareció como un rayo. Nabucodonosor estaba impresionado por lo que había visto y por la fe firme de Sidak, Misac y Abdégano. «Que todos adoren a vuestro Dios», ordenó. «No hay ningún Dios que haga otro tanto por sus fieles». Y colorín colorado, esta preciosa historia y cuento ha terminado. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Qué interesantes y entretenidos esos cuentos que nos trajo Titi Angie, amiguitos. ¿Y saben qué? Como dato curioso, también durante esta semana se estuvo celebrando el Día Internacional de la Niña. ¿Y por qué celebrar esto? Porque fíjense que aunque dijéramos, ay, es que estamos en el siglo XXI, ¿cómo es posible que esas cosas sucedan? Pues sí, en muchos países las niñas son las primeras víctimas de la violación de los derechos del niño, tal y como nos lo establece la UNESCO y la ONU. Y suelen sufrir a veces doble y hasta triple discriminación si los comparamos con sus amigos los varones, ¿no? Por ya sea discriminación por su edad, por ser niñas, por ser pobres o de un grupo minoritario, por alguna discapacidad. Pero eso no ha dejado de que niñas hayan logrado grandes cosas cuando crecieron, ¿verdad, Jesús? Eso es así. ¿Y por qué es importante observar este detalle de las niñas? Que tal vez fuera del aire comentábamos, Carolina, que en Puerto Rico tal vez no es tan palpable, ¿verdad? Pero la realidad es que a nivel global, a nivel mundial, podemos establecer grandes diferencias entre los niños y las niñas, lamentablemente todavía en pleno siglo XXI. Y antes de la edad de los 5 años, las niñas tienen 3 veces más posibilidades de sufrir algún daño corporal o físico, ¿verdad?, que los niños. En los países en desarrollo, 1 de cada 3 niñas no finaliza la escuela, ¿verdad? Sobre todo porque dedican 8 veces más que los niños a tareas domésticas, porque las niñas son para la casa y los niños pues para aprender, estudiar o trabajar. Así que encontramos que en el mundo hay 96 millones de niñas entre 15 y 24 años que son analfabetas, analfabeta significa que no saben leer ni escribir o no han terminado la escuela, ¿verdad? Contra 57 millones de niños que hay, ¿no? Que son. Así que la disparidad es bien marcada. Y cada día sobre 25,000 niñas son víctimas, ¿verdad?, de algún daño corporal, ¿verdad? Hechos que nos obliga a abandonar las escuelas a estas niñas. Y obviamente que dispara, ¿verdad?, la parte de agresión, incluso la agresión lamentablemente sexual, hay que decirlo también. Así que hay que empezar a hacer un poco más de conciencia sobre eso, y por eso este pedacito de programa que aún nos queda, queremos dedicarle a, como dice Carolina, a niñas que han sido rebeldes, Carolina. Exacto, niñas que han sido rebeldes, que en su momento, cuando vivían en un mundo que solamente el hombre era el que podía hacer grandes cosas, pues ellas sí lo lograron hacer. Uh-huh. Y hay 2 libros que vamos a compartir hoy que me parecen fabulosos, que en otras ocasiones los hemos reseñado aquí en Mundo de Palabras, no es la primera vez que los traemos. Y el primero es un libro que se titula precisamente, Carolina, Ellas, historias de mujeres puertorriqueñas, ilustrado por Emilia Pagán, de Editorial Destellos, que me parece un libro bien bonito, ilustrado, muy hermoso, que se publicó en el año 2020. Y que recoge las historias, ¿verdad?, de varias mujeres, de varias niñas, ¿verdad?, porque ya muchas de ellas ya mujeres. ¿Y por qué hablar de este libro en esta ocasión? Es porque
precisamente en su prólogo dice: este libro es inspirado por y escrito para todas las niñas y niños de Puerto Rico que han crecido con unas lagunas en su historia, en sus libros de historia. A través de toda nuestra historia escrita, la mujer puertorriqueña ha tenido un rol innegablemente importante en la sociedad boricua. Sin embargo, son pocas las que han sido incluidas en nuestros libros de historia. Estas pioneras han sido relegadas a memorias distantes, historias orales que se van perdiendo, mencionadas quizás en textos obsoletos que no le hacen justicia a la envergadura de sus aportaciones. Y el libro busca insertar a estas mujeres nuevamente dentro de la conciencia nacional puertorriqueña como ejemplo a seguir para nuestras generaciones jóvenes y futuras mujeres, ¿verdad?, emprendedoras en Puerto Rico. Así que este libro es fabuloso, ¿verdad?, que altamente recomendado. Y como a veces pensamos, mujeres que llevan muchos años, ¿verdad?, del siglo XIX, del siglo por allá, que nuestros niños y niñas no conocen. Yo estoy seguro que la historia que voy a contar es de una mujer que sí conocen, que es de Mónica Puy. Mónica Puy nació en 1993, así que la debieron haber escuchado por ahí. Y voy a leer esta pequeña historia y luego voy a dejar con Carolina para que también cuente alguna historia de otro libro también que es fabuloso. Luego del verano del 2016, todo puertorriqueño conoce el nombre de Mónica Puy. Celebramos junto a ella la primera medalla de oro olímpica de Puerto Rico, luego de acompañarla en su travesía por los Juegos de Verano en Río de Janeiro. Se escuchó un coro de gritos de emoción en las casas. Varios salieron a la calle a festejar este logro de Mónica y el país juntos. Se hicieron caravanas en su honor donde se izaron banderas puertorriqueñas desde las ventanas. Con su arduo trabajo como tenista, Mónica ganó un oro histórico para el cual llevaban años preparándose. De abuelos catalanes, padres cuboamericanos y madre puertorriqueña, Mónica creció en Miami, Florida, jugando tenis. A sus 16 años ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y en el 2015 ganó bronce en los Panamericanos. A pesar de ser una guerrera para todos los puertorriqueños, ganar en las Olimpiadas tuvo su lado duro también. Con otro acto de valor, esta vez más sutil, Mónica confesó que los 3 años después de ganar la medalla de oro han sido los más difíciles de su vida. No obstante, Mónica ha logrado sobrepasar sus retos y está lista para dejarlo todo en la cancha durante este año. Obviamente este libro fue escrito en el año 2020 o fue publicado en el año 2020. Así que un libro altamente recomendado donde podemos conocer muchas historias, ¿verdad, Carolina? Así es. De mujeres puertorriqueñas. Historias para inspirar a nuestras hermosas niñas. Y para seguir disfrutando de historias que nos motiven a seguir creciendo, les voy a leer una historia del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2, escrito y recopilado por Francesca Cavallo y Elena Favilli. Y entre esta historia tenemos a Heidi Lamar. Y escuchen su historia. Había una vez en Austria una hermosa bebé llamada Heidi. Cuando creció, se casó con un hombre rico y se fue a vivir a un castillo. Al principio parecía un sueño hecho realidad, pero Heidi pronto descubrió que ella y su esposo no se llevaban muy bien. Era como una muñeca, dijo. Él creía que yo no pensaba. Pero aún su esposo les vendía armas a los nazis y fascistas, y ella frecuentemente tenía que estar en reuniones sobre las tecnologías militares que esos regímenes malvados usarían para conseguir sus propósitos. Un día, Heidi decidió que ya era suficiente, así que se disfrazó de trabajadora de limpieza y escapó a París. Ahí conoció a un importante productor de Hollywood llamado Louis Mayer. Lo siguió a Los Ángeles. Con el tiempo hicieron 18 películas y Heidi se convirtió en una de las estrellas de cine más grandes del mundo. Entre películas, Heidi inventó un nuevo tipo de semáforo y una cápsula para hacer agua gasificada, y ayudó a un magnate a construir aviones más eficientes
al sugerirle modificaciones a su diseño. Durante la Segunda Guerra Mundial, Heidi supo que los nazis podían proteger sus submarinos de los torpedos interfiriendo las señales de radio utilizadas para guiar los proyectiles. Yo puedo resolver ese problema, dijo, y se puso a trabajar. Con la ayuda de un amigo músico, inventó un sistema de comunicación secreto que podía cambiar automáticamente la frecuencia de la señal de radio de un torpedo, haciendo imposible que los enemigos los desviaran. Su trabajo sentó las bases de la tecnología Wi-Fi y Bluetooth que todos usamos hoy en día. Para que vean por dónde surge la tecnología que tenemos hoy en día, ¿verdad, Carolina? Claro que sí. Ella vivió, ¿verdad? Nació el 9 de noviembre del 1914 hasta el 19 de enero del año 2000. Así que, bueno, ya hace 22 años, ¿verdad? Nosotros que nacimos en los 80, pues no dice, eso fue los otros días, Los ¿verdad? otros días no, pero Ya hace un poquito. Así que, Carolina, ¿tienes otra historia que nos puedas contar? Sí. Y ya con esto, porque ya el tiempo se nos está acabando, pero esta es una de mis favoritas, amiguitos. Y es que está relacionado con una gran escritora. De seguro ustedes saben de las historias de Frankenstein, pero ¿saben su origen? Había una vez una niña llamada Mary, cuya madre murió cuando ella era apenas una bebé. Su madrastra no era buena con ella, y Mary añoraba tremendamente tener una mamá, pero encontró consuelo en la enorme biblioteca que tenían en su casa. Todos los días tomaba un libro distinto e iba a la tumba de su madre a leerlo. Los libros la transportaban a un lugar lejos de casa, donde se sentía sola y desdichada. A raíz de eso, Mary comenzó a escribir sus propias historias y poemas. Un día conoció a un joven poeta llamado Percy. Tuvieron su primera cita junto a la tumba de la mamá de Mary y se enamoraron profundamente. Huyeron a París para estar juntos. Mientras viajaban por Europa, hicieron grandes amistades con otros artistas y escritores. Una oscura noche de tormenta, Mary, Percy y unos cuantos amigos comenzaron a contarse historias de terror. Después de un rato, uno de ellos tuvo una gran idea. Propuso que todos fueran a sus habitaciones y escribieran historias de fantasmas para luego leerlas y ver cuál era la más aterradora. Esa noche, a Mary se le ocurrió la historia de un científico loco que construía un monstruo con partes de cadáveres que cobraba vida por medio de la electricidad. Todos estuvieron de acuerdo. El relato de Mary acerca del doctor Victor Frankenstein era el más espeluznante. Su novela se convirtió en un increíble éxito y 200 años después, la gente aún disfruta leer sobre el doctor Frankenstein y el terrorífico monstruo que creó, todo imaginado por la asombrosamente creativa Mary Shelley, autora del famoso libro Frankenstein. Mary de Reino Unido y nació el 30 de agosto de 1797 y falleció el 1 de febrero del año 1851. Y una frase de Mary Shelley dice: cuidado, porque no tengo miedo, por tanto soy poderosa. Eso es así. Y como hoy hemos hablado de temas tan interesantes, hemos hablado sobre el miedo, hemos hablado sobre la salud mental, hemos hablado sobre las niñas, pues de esta manera terminamos nuestro programa de hoy, pero comprometidos con ustedes, gracias a la Pontificia Universidad Católica por este espacio y a Católica Radio, Pialí de Puerto Rico, siempre conectados con todos ustedes.
Y los esperamos el próximo jueves con otro programa más de Mundo de Palabras, donde traemos más historias, más información, más contenido para toda la familia, especialmente para nuestros niños. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!